Ahora vamos a explicar lo que va a ser el sentido del olfato. El sentido del olfato, vamos a poder mencionar las estructuras, ¿verdad? El sentido del olfato está ubicado en lo que va a ser en la cavidad nasal, y la cavidad nasal va a estar encontrada por lo que va a ser debajo del cráneo, ¿verdad? Sobre la cavidad craneal, por debajo de la cavidad craneal, por arriba de la cavidad bucal y medialmente a la cavidad orbital. Aquí tenemos a lo que va a ser a la cavidad nasal, ¿ya? Esta cavidad nasal lo vamos a ir describiendo, sus paredes, sus estructuras, y lo vamos a estudiar de esta manera. Primero vamos a estudiar las estructuras óseas, que ya se ha mencionado cuando hemos llevado lo que es cabeza. Vamos a explicar lo que es el tejido cartilaginoso, el tejido mucoso, ¿ya? Así vamos a ir. Y las cavidades anexas que tiene esta cavidad nasal. Empezamos a describir lo que va a ser una pequeña reseña de lo que es el tejido óseo, ¿ya? Esta cavidad nasal, como vemos, va a presentar dos orificios. Un orificio anterior, que es este de acá, que está conformado en su parte o en su mayor trayecto por el hueso maxilar, como ven, y por la parte superior por los huesos nasales. Este orificio anterior, también llamado orificio piriforme, porque tiene esa forma. Orificio posterior nasal. El orificio posterior nasal es esta de acá, este de aquí, esta estructura. Podemos ver en esta estructura, miren, que el orificio posterior es también llamado coana, esta de aquí, que va a estar conformada por lo que van a ser el esfenoides, el palatino, y el vómero. Vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. Empezamos. Esta coana o este orificio posterior medialmente está delimitado por el borde posterior del vómero. Inferiormente, o en su borde inferior, que está de acá, están delimitados por lo que va a ser el borde posterior de la porción horizontal del palatino. En sus partes laterales, acá, de ambos lados. 1, 2. Va a estar delimitado por lo que es el borde posterior de la lámina medial de la pterioides del esfenoides. Y en su parte superior o límite superior de estos orificios o coanas va a estar dada por lo que va a ser el cuerpo del esfenoides y la porción posterior de las alas del vómero. Todo eso delimita el orificio posterior, también llamada coana, en su pared o límite medial, lateral, inferior y superior. Que eso se ha visto, ¿verdad? Cuando hemos estudiado lo que era cráneo. Pasamos. Vamos a poder ver, aparte de eso, que la cavidad nasal está conformada, toda la cavidad nasal, por una pared lateral, pared medial, pared superior, pared inferior. Y los dos orificios que hemos mencionado, una anterior y una posterior. Ya hemos explicado la parte ósea, que ya lo han estudiado cuando hemos llevado cabeza. Ahora vamos a explicar la parte cartilaginosa. Y la cavidad nasal va a estar conformada por tres cartílagos, que van a ser la nasal, lo que va a ser los cartílagos laterales, que es más o menos en esta posición, y los cartílagos alares. Tres cartílagos forman la estructura cartilaginosa de la cavidad nasal. Nasal, lateral y los alares, ¿ya? Empezamos a describir lo que va a ser el cartílago nasal. El cartílago nasal es esta estructura, como pueden ver acá, es este que estoy moviendo, todo esto. Este cartílago nasal es único, está en la parte media y está dividiendo una cavidad nasal derecha de la cavidad nasal izquierda, se divide a las dos cavidades. Este cartílago nasal tiene un borde posterior superior, que vendría a ser en este sector. Borde antero superior, que es este. Borde antero inferior, que es este. Y un borde postero inferior. Como pueden ver, presenta 4 bordes y 4 ángulos de igual manera, ¿ya? Lo que más nos llama la atención, que es que en este cartílago, que es del cartílago nasal, en su ángulo posterior, en este sectorcito, va a haber una prolongación llamada la apopsis esfenoidal.
que es de tejido cartilaginoso, que se está continuando, para decirlo así, es una prolongación entre lo que va a ser el borde posterior inferior de la lámina perpendicular y el borde anterior del vómero. Entre los dos hay una prolongación que se llama apófisis esfenoidal del cartílago nasal, ¿ya? Fuera de eso, también vamos a ver una formación aquí en el borde posterior inferior, en esta de acá, que es llamado cartílago vómero nasal, que son unas formaciones como si fueran unas pequeñas alas que están teniendo un contacto con lo que es el borde anterior del vómero, por eso vómero nasal. Hasta ahí tenemos lo que es el cartílago nasal, ¿ya? Borde postero superior con la lámina perpendicular, borde postero inferior con lo que es el vómero, borde antero superior con los huesos nasales, y el borde anterior inferior va a tener relación con lo que va a ser los cartílagos alares. Ya hemos descrito lo que era el cartílago nasal. Pasamos al otro cartílago, que son los cartílagos laterales. Y los cartílagos laterales son estos de acá, aquí como triángulo que está. Lo voy a marcar, no se ve bien aquí, de esta manera está. Cartílagos laterales. Estos cartílagos laterales tienen una forma triangular y están a ambos lados de lo que va a ser el dorso de la nariz, continuando lo que son los huesos propios de la nariz. Miren, más abajo. El borde medial se va a unir con el cartílago lateral del lado opuesto, en esta posición. Está formando parte de las paredes laterales de las fosas, ¿verdad? Más abajo, en este sectorcito, aquí lo voy a pinchar, cartílago lateral. Más abajo vamos a encontrar, aquí se puede visualizar bien, lo que es los cartílagos alares. Este es un cartílago alar. El cartílago alar no tiene forma triangular, sino tiene una forma de una U, de esta manera, que se posiciona así, aquí, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Este cartílago alares tiene una concavidad posterior y medial, que sería este. Y este cartílago alar nos está delimitando claramente el primer orificio, o también llamadas las narinas. Estas de acá, está formando gran parte de lo que va a ser las narinas. Hasta ahí está comprendido. Ya hemos estudiado el cartílago nasal, que es único, está en la parte media. Hemos estudiado lo que son los cartílagos laterales, que son dos, y los cartílagos alares, que están más inferior, que tienen una forma de U, cóncava posterior y medialmente. Ya hemos estudiado la estructura ósea, que no era muy detallada en esta parte. Ahora hemos estudiado la estructura cartilaginosa. Ahora nos toca lo que va a ser la porción mucosa, pero vamos a estudiar en esta porción mucosa la parte interna de la cavidad nasal. Hemos dicho que tiene una pared lateral, pared superior, pared inferior y la pared medial que divide a ambas fosas nasales. Empezamos a estudiar, primero con la pared superior, como está en el libro. En la pared superior vamos a ver que es desde acá, todo este trayecto, hasta aquí, hasta este sector. Y en este recorrido, desde este punto hasta este, como pueden ver, no es rectilíneo, tiene diferentes direcciones. Y así lo ha estudiado en 4 porciones la pared superior de la fosa nasal. O sea, vamos a estudiar 4 porciones o 4 regiones de la pared superior de la fosa nasal. Empezamos a estudiar. La primera, que es esta de acá, así le vamos a pinchar. Aquí le vamos a poner la primera porción, que es desde aquí, llamada la porción frontonasal. Frontonasal, ¿por qué? Porque esta porción que es oblicua, que va en dirección posterior y superior, está formada por los huesos propios de la nariz y la espina frontal. La espina nasal del frontal, siendo más específico. Espina nasal del frontal. Por esos dos, por eso se llama frontonasal o nasofrontal. Nasofrontal también. La primera porción. La segunda, que viene a ser esta de acá, esta estructura, que está dada por lo que es la porción horizontal del etmoides, es llamada porción etmoidal. Ahí le vamos a poner porción etmoidal, la segunda porción. La tercera porción está dada por lo que va a ser la cara anterior del hueso esfenoides,
que vendría a ser esta. Miren, etmoides, y aquí empieza el esfenoides. Y el esfenoides, esta porción descendente, su cara anterior, está formando la porción esfenoidal anterior. Aquí. La tercera porción del techo de la cavidad nasal. Y la cuarta porción, que es la última, que sería la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Y sería la porción esfenoidal inferior. Nasofrontal, etmoidal, esfenoidal anterior, esfenoidal inferior. Las cuatro porciones que forman el techo de la cavidad nasal. ¿Comprendido hasta ahí? Pasamos a lo que va a ser al piso de lo que es la cavidad nasal. Y el piso de la cavidad nasal es como un canal que va desde anterior hasta posterior. Miren, desde anterior a posterior, una concavidad que está en dirección superior, que está conformada por lo que va a ser el hueso maxilar anteriormente y el hueso palatino posteriormente. Miren, la apófisis palatina del maxilar en la región más amplia y en la región posterior la porción horizontal del palatino. Esto está conformado por lo que es el piso, o conforman el piso de la cavidad nasal. Pasamos a la pared lateral para luego pasar a la pared medial. La pared lateral, que viene a ser toda esta estructura que vemos acá, miren aquí, es irregular porque presenta sobresalientes que van a ser llamados cornetes o conchas, que ya se acuerdan, ¿verdad? Lo hemos estudiado en etmoides. Van a ser 3 cornetes, son normalmente, ¿verdad? El cornete nasal inferior, el medio y el superior. Y vamos a tener 2 sobreagregados, que van a ser el supremo y el de Zuckerkall. Veamos esta estructura en este punto. Mucho mejor. Ahí está. Como podemos ver, ahí tenemos la pared lateral. Y en la pared lateral vamos a encontrar cornete nasal inferior, cornete nasal medio y el cornete nasal superior, que aquí está destruido. Superior. Debajo de cada cornete nasal vamos a tener al meato nasal, aquí abajo, miren. Meato nasal inferior, meato nasal medio y al meato nasal superior. 1, 2, 3. Los otros 2 que les he mencionado que son accesorios, el supremo y el de Zuckerkall, están arriba del superior. Supremo, el primero, y el más arribita, el de Zuckerkall. Como os he mencionado, que en la pared lateral presenta los cornetes, cornete nasal inferior, medio y el superior, que se puede ver mejor en esta estructura, que no está tan dañada. Cornete nasal o concha nasal, también llamada, inferior, medio, superior. Empezamos a describir que cada cornete por debajo agarra una concavidad que les he mencionado aquí abajo, llamada meato, meato inferior, meato medio y el meato superior, que están por debajo de cada cornete. El cornete superior agarra al meato superior, cornete medio agarra al meato medio y el cornete inferior al meato inferior, allá abajo, ¿ya? Empezamos a describir las estructuras que hay en esos meatos, en esas cavidades, en esas estructuras. Y vamos a empezar a describir con este. Empezamos de abajo para arriba. En el meato inferior, que es este de acá, vamos a poder encontrar que es este espacio, el meato inferior. Este espacio en el cual está desembocando un orificio, no sé si se puede ver acá, y es el orificio naso-lagrimal. Ahí está entrando un orificio. Orificio naso-lagrimal. Ahí. Ese es el orificio naso-lagrimal. En el meato inferior. En el meato medio, este meato medio es más complejo, como lo han visto en las estructuras de óseas que hemos visto anteriormente. Son las mismas, solamente que están recubiertas por pliegues mucosos y lo vamos a ir a estudiar de esta manera. Ya, ahí está. Ahí tenemos.
Ahí está. Empecemos. En el meato medio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a poder encontrar, miren acá, un pliegue mucoso que se ha formado por la apopsis unciforme, llamado el pliegue unciforme. Aquí está el pliegue unciforme. Este es el pliegue unciforme. Lo voy a pinchar. Ahí está. ¿Si le pueden ver? Mejor. Ahí está. Pliegue unciforme. Lo que en ocio era apopsis unciforme. Detrás de este pliegue unciforme tenemos un espacio, aquí, un como canal, llamado el hiato semilunar. Este es el hiato semilunar, ese espacio que hay detrás del pliegue unciforme. Hiato semilunar. En el hiato semilunar. Detrás del hiato semilunar tenemos una eminencia, miren acá, una sobresaliente, llamado la bulla etmoidal. Esta es la bulla etmoidal, esa de ahí. Bulla etmoidal, esta de acá, esta eminencia. Y detrás de la bulla etmoidal, por donde se está insertando el cornete nasal medio, aquí tenemos un canal llamado el canal retrobullar. Ahí tenemos el canal retrobullar. Repito, esta es el pliegue unciforme. Detrás del pliegue unciforme, un hiato semilunar, perdón. Detrás del hiato semilunar, una eminencia, la bulla etmoidal. Y detrás de la eminencia, un canal, el canal retrobullar. En sus extremos anteriores de la bulla etmoidal y el pliegue unciforme, vamos a encontrar un pequeño pliegue que antes de que en el óseo era una trabécula, llamada el uncibullar. Aquí en su extremo anterior, este punto de unión de los dos, de la bulla etmoidal y el pliegue unciforme, y es llamado el pliegue uncibullar. Y delante del pliegue, más o menos en esta estructura de aquí, una pequeña eminencia, llamado la eminencia nasal o ager nasi, ¿ya? Que es muy pequeña, no se ve bien en esta estructura. Hasta ahí tenemos claro todo. Lo que va a hacer en este hiato semilunar, está desembocando un orificio, que es el orificio del seno maxilar, que en algunas estructuras se puede ver que es amplia, grande. En esta no se puede ver porque está muy adentro. En el surco retrobullar encontramos los conductos donde se abren las celdillas etmoidales, ¿no? Orificios aquí, etmoidales. El cornete nasal superior, debajo alberga lo que es el meato nasal superior, y en este meato nasal superior vamos a encontrar algunos orificios que son las aberturas o la desembocadura de lo que es los orificios etmoidales, ¿ya? Etmoidales, específicamente esfenoetmoidales. Repito, para que se aclare, en el meato inferior desemboca el conducto nasolagrimal. En el meato medio, que hemos visto que hay muchas estructuras, van a desembocar lo que va a ser del seno maxilar, del seno frontal y etmoidal, en el medio. Y en el superior desembocan del seno esfenoetmoidal, de los dos. Todos esos desembocan en esa estructura de ahí, comprendido, ¿no? Vamos a describir ahora, apoyándonos en este preparado, ¿qué es las coanas y qué son las narinas? Las narinas son este orificio de acá, el primer orificio, que está conformado por lo que va a ser epitelio y cartílago, los cartílagos alares. Estas son las narinas. Ahí tenemos las narinas, el primer orificio por donde está entrando el aire. Narinas, y aquí tenemos a las coanas, el otro orificio, por donde pasa de la cavidad nasal a la faringe. Coanas, narinas, ¿ya? Describiendo nos falta la pared medial. La pared medial, que es esta de acá, miren, vamos a poder ver que está conformada por tejido óseo y tejido cartilaginoso, ¿ya? Esta pared medial está muy irrigada, porque aquí hay un plexo vascular que está irrigando toda esta estructura. Y saben que este plexo sirve para la ventilación o la regulación
térmica del cuerpo, es como un ventilador esta cavidad, ¿ya? Vamos a ver que en la parte más anterior, que ven de acá, esta estructura, este espacio por detrás de la narina, esta dilatación, se llama el vestíbulo nasal, esta de acá, vestíbulo nasal, esa dilatación. Y este vestíbulo nasal es la transición de lo que es de tejido mucoso al tejido epitelial, ese cambio que está formando la mucosa con el tejido epitelial externo. Aquí se da esa transición en el vestíbulo nasal. Y este vestíbulo nasal está llena, para decirlo así, o conformado, o hay la presencia de folículos pilosos, ¿ya? O sea, hay muchos velitos, ¿verdad? Hasta ahí tenemos lo que es la cavidad nasal. Hemos visto tejido óseo, cartilaginoso, el mucoso, las estructuras que hay entre estas que podemos ver. Y ahora vemos las partes anexas. En las partes anexas o cavidades anexas vamos a poder ver que alrededor de la cavidad nasal vamos a encontrar unas estructuras o cavidades llamadas senos. Vamos a encontrar al seno frontal, miren acá, que está en el hueso frontal, el seno frontal, que está, miren, en la escama frontal y en la unión de la escama y la porción horizontal del hueso frontal, en esa angulación se presenta. Este desemboca en el meato medio. Tenemos al seno maxilar. Aquí podemos encontrar. Este es el seno maxilar, que desemboca también en el meato medio, seno maxilar. Tenemos a los senos etmoidales, que no puedo encontrar, para decirlo así, no he podido ver porque están dañadas. Lo que son del hueso etmoidal, y el seno esfenoidal, que viene del cuerpo del hueso esfenoide, y desembocan en lo que es en el meato superior.